Hola a todos y a todas. En este capítulo de hoy vamos a hacer un análisis del péndulo simple por fuerzas, porque también podemos analizar este tipo de movimiento por energías y de hecho lo vamos a hacer, pero en el siguiente tema, en el tema de trabajo y energía. En este, como estamos con la dinámica, con las leyes de Newton, pues lo vamos a analizar por fuerzas. Así que bueno, para empezar, lo que tenemos aquí es el esquema del péndulo simple, pues que es una masa colgando de un hilo de longitud L y cuya masa es despreciable, la masa del hilo, digo, y pues bueno, tiene una posición en la que el ángulo θ va a ser 0, que va a ser esta posición que he pintado con líneas discontinuas, que vamos a llamar la posición de equilibrio. Y vamos a desplazar de esta posición de equilibrio a la masa, a esta masa de aquí, de esta bola, y nos la vamos a llevar abriendo un ángulo θ en esta dirección de aquí. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que el péndulo va a empezar a sentir fuerzas y cuando nosotros lo soltemos, pues seguirá un movimiento, un tipo de movimiento muy especial que se llama un movimiento armónico simple. ¿De acuerdo? Y el movimiento, ¿qué es un movimiento armónico simple? Bueno, pues es la respuesta de la naturaleza cuando nosotros perturbamos un estado que está, o sea, un entorno que está en equilibrio. Entonces, cuando nosotros perturbamos ese entorno, la naturaleza responde con un movimiento armónico simple, que vamos a ver, pues, mediante el análisis que vamos a hacer, en qué consiste más o menos. Bueno, pues entonces, para empezar, pues vamos a hacer lo que llevamos haciendo en todo el tema de dinámica, con todo, que es aplicar la segunda ley de Newton, en la que el sumatorio de las fuerzas pues tiene que ser igual a la masa por la aceleración. Vale. Entonces, ¿qué fuerzas están actuando aquí? Cuando la masa de esta pelota está en un ángulo θ, que no tiene por qué ser desde el que lo soltemos, ¿de acuerdo? Nosotros podemos haberlo llevado hasta aquí y desde aquí lo soltamos y pues bueno, esto está simplemente en una posición intermedia, ¿vale? Bueno, pues como veis, he descompuesto el peso en componentes ortogonales, pero no son las componentes ortogonales cartesianas, sino que son las componentes ortogonales en coordenadas polares. El peso en la coordenada radial y el peso en la coordenada angular. ¿Por qué? Bueno, pues porque como veis, el movimiento, como L es constante, pues el movimiento que describa este péndulo va a ser un arco de circunferencia. A ver, en concreto, pues esta va a ser la posición de equilibrio y el péndulo pues va a describir este arco de circunferencia de aquí, ¿vale? En un vaivén. Entonces, pues bueno, por eso ya estaréis viendo que me he colocado aquí la aceleración en coordenadas polares, porque me va a venir muy bien para analizar esta parte de la ecuación de la segunda ley de Newton. Bueno, pues entonces, ¿cuáles son las fuerzas que tenemos aquí? Bueno, pues tendremos el peso en R más el peso tangencial más la tensión, y todas estas fuerzas pues tienen que ser igual a la masa por la aceleración, ¿vale? Bueno, pues ¿qué es el peso en la dirección radial? Pues vemos que aquí tenemos, si nos llevamos este vector de aquí correspondiente al peso tangencial, nos lo llevamos aquí, pues tenemos un triángulo rectángulo, ¿vale? Cuyos catetos pues son el peso en la coordenada radial y el peso en la coordenada tangencial.
Y la hipotenusa pues es el peso normal y corriente, que es la masa por la aceleración de la gravedad. Entonces, como el peso radial es el cateto contiguo, pues lo que va a ser es la hipotenusa, o sea, el peso mg por el coseno del ángulo θ, y esto por el vector unitario radial. Vale. El peso tangencial pues va a ser la hipotenusa, o sea, m por g, y por ser el cateto opuesto al ángulo alfa, pues entonces irá con el seno. Pero, como nosotros en coordenadas polares definimos que el vector unitario, o sea, imagínate en este punto, pues tenemos aquí el vector unitario ER, y nosotros definimos el vector unitario tangencial Eθ en esta dirección de aquí, porque en esta dirección es en la que definimos que el ángulo habría positivo, ¿vale? Entonces, como el peso tangencial va en la otra dirección, pues entonces será menos mg por el seno de θ por Eθ. Muy bien. Y la tensión de la cuerda pues va en la dirección negativa del vector unitario radial. Por lo tanto, será T por ER con este menos de aquí. Bien. Y esto pues tiene que ser igual a la aceleración. A la masa por la aceleración, perdón. Y la aceleración, pues como vemos, solo va a existir en la coordenada tangencial, porque va a ser en la única en la que el péndulo va a moverse, ¿vale? Por ser L constante, pues va a pasar como en el movimiento circular, ¿de acuerdo? Que todos estos parámetros de aquí, pues van a anularse y solo va a sobrevivir en concreto este de aquí, ¿vale? Que va a ser, a ver, este, que va a ser el correspondiente al movimiento en la coordenada tangencial. Vale. Por lo tanto, m por a tangencial por el vector unitario en la dirección tangencial. Vale. Entonces, pues vamos a agrupar las componentes de cada vector unitario y vamos a tener mg coseno de θ menos t, todo esto del vector unitario ER, menos mg seno de θ por Eθ. Y esto pues tiene que ser igual a m, y la aceleración tangencial, pues como hemos dicho, en la aceleración en coordenadas polares, como L es constante, pues las derivadas de L se van a anular, y aunque aquí en este término no hay ninguna derivada de L, como no se mueve, no acelera en la dirección radial, pues también va a ser cero. Entonces el único que va a sobrevivir es este, que será la aceleración, la coordenada de la aceleración tangencial. Así que aquí tendremos que poner θ punto punto por L por el vector unitario Eθ. Vale. Pues ahora ya, quitando el carácter vectorial, pues en la coordenada radial, pues vamos a tener mg coseno de θ menos la tensión, y esto pues tiene que ser igual a 0, porque como aquí no aparece ninguna coordenada asociada al vector unitario ER, pues es como si estuviera un 0 multiplicando al vector unitario ER, ¿de acuerdo? Entonces, esto de aquí pues tendrá que ser igual a 0. Vale.
De aquí entonces pues ya podemos sacar lo que vale la tensión en módulo y va a ser pues mg por el coseno de teta, ¿vale? Pues ahora vamos con la coordenada tangencial y aquí ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener que menos mg por el seno de teta tiene que ser igual a m por la segunda derivada de teta por L. Muy bien. Pues aquí lo primero que vemos es que las masas se cancelan y llevándonos esto al otro lado, pues tenemos que teta punto por L más g por el seno de teta es igual a 0. Dividiendo a todo por L, pues tenemos esto de aquí. Teta punto más g entre L por el seno de teta igual a 0. Muy bien. Entonces, en principio, esta sería la ecuación del movimiento de nuestro péndulo. Pero vamos a poder simplificarla un poquito más, que va a ser lo interesante de este capítulo, porque vamos a poder hacer un análisis por series de Taylor, que va a ser el siguiente. Nosotros sabemos que en una serie de Taylor el seno de un ángulo pues es igual a el ángulo menos el ángulo al cubo entre 3 factorial más el ángulo a la quinta entre 5 factorial menos el ángulo a la séptima entre 7 factorial y más así hasta el infinito, ¿vale? Entonces, si tomamos que el ángulo máximo en el que oscila este péndulo es lo suficientemente pequeño, en concreto, vamos a decir que ese ángulo, porque ocurre experimentalmente para ángulos menores del que voy a poner. Para ángulos menores de pi partido por 6 radianes, ¿de acuerdo? O de 30 grados, vamos a poder simplificar el seno de teta o aproximarlo como teta, ¿vale? Como la potencia 1 de su serie de Taylor. Y veréis que coincide, que si vosotros en la calculadora ponéis el seno de un ángulo menor de 30 grados, en radianes, claro, y calculáis su valor, va a ser exactamente casi igual al valor del ángulo, ¿de acuerdo? O sea, por ejemplo, seno de pi partido por 6 va a ser prácticamente igual que pi partido por 6. ¿Ok? Y cuanto más pequeño sea el ángulo, más cierta será esta aproximación de aquí. Vale. Pues entonces, como decía, para ángulos menores de pi partido por 6 radianes, vamos a poder aproximar el seno de teta como teta. Entonces, esta ecuación de aquí, que era la ecuación del movimiento, pues nos va a quedar de la siguiente forma, que va a ser teta punto más g entre L por teta, y esto igual a 0, ¿vale? Y esta va a ser la ecuación del movimiento para ángulos menores de 30 grados. Y bueno, ¿qué es lo interesante de hacer todo esto? Pues que esta ecuación de aquí
es la ecuación diferencial de homogénea de grado 2, que es la que describe un movimiento armónico simple. Por lo tanto, para ángulos pequeños, pues nuestro péndulo lo que va a describir es un movimiento armónico simple. Y bueno, pues como ya hemos visto en la lista de reproducción de matemáticas, sabemos resolver esta ecuación diferencial. Entonces, esto queda como z al cuadrado más g entre L igual a 0. Entonces tendremos que z es igual a la raíz de g entre L por I. Y pues nosotros sabemos que la solución a esta ecuación diferencial pues tiene que ser un número de la forma alfa más menos beta I. En este caso, pues solo tenemos un número imaginario, así que alfa es 0 y beta pues es raíz de g entre L. ¿Vale? Muy bien. Entonces ahora ya pues nos vamos a la solución general de esta ecuación que vimos en el capítulo de matemáticas, que iba a ser, pues como aquí lo que estamos derivando es θ, pues entonces, y lo estamos derivando respecto al tiempo, por eso los puntos, ¿vale? Recordad que esta es la notación de Newton para las derivadas respecto al tiempo, y para las derivadas respecto a la posición se ponía la coma, una prima, ¿vale? Entonces, bueno, pues vimos que la solución general pues iba a ser θ como una función del tiempo, y esto iba a ser e elevado a alfa por t por una constante d por el coseno de beta por t más una constante e por el seno de beta por t. Ok. Entonces, como alfa es 0, pues esto de aquí da 1 y nos queda lo siguiente, que d coseno de raíz de g entre L por el tiempo más e por el seno de raíz de g entre L por el tiempo. Muy bien. Pues, ¿cómo vamos a hacer para encontrar tanto D como E, que son estas constantes? Bueno, pues como dije en el capítulo de matemáticas, en el que resolvíamos este tipo de ecuación diferencial, pues para encontrar estas constantes tenemos que recurrir a las condiciones iniciales del problema. ¿Y cuáles son esas condiciones iniciales? Bueno, pues son que en el tiempo 0 θ no toma cualquier valor, sino que toma el valor máximo, que vamos a llamar θ sub 0 o θ inicial, ¿vale? Esto, pues, ¿por qué es así? Pues porque obviamente el péndulo tiene esta posición de aquí, que es la posición de equilibrio. Entonces, para que esto pueda realizar el movimiento armónico, hemos tenido que sacar al péndulo de esa posición de equilibrio, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros hemos cogido esta bola, nos la hemos llevado hasta una cierta posición, en la que θ es θ inicial, y entonces hemos soltado el péndulo desde esa posición, ¿vale? Y eso es lo que va a ocasionar el movimiento armónico simple. Entonces, como el tiempo empieza a contar desde que nosotros soltamos el péndulo, pues en el tiempo 0 había ya un ángulo inicial, ¿de acuerdo? Que de hecho va a ser el ángulo máximo de las oscilaciones.
Por lo tanto, en el tiempo 0, θ vale su valor, toma su valor máximo. Vale, pues esta va a ser la primera condición inicial. La segunda condición inicial, ¿cuál va a ser? Pues que en el tiempo 0, la velocidad angular, que es omega o θ punto, pues va a ser 0. ¿Por qué? Pues por lo mismo de antes. Porque en el tiempo 0, que es justo el instante en el que soltamos el péndulo desde esta posición, pues no tiene velocidad inicial, porque parte del reposo. ¿De acuerdo? Entonces, pues estas dos son las condiciones iniciales y ya vamos a ver que aplicándolas, pues vamos a encontrar tanto D como E. Entonces, a ver, pues tenemos que para el tiempo 0 θ es θ inicial, entonces voy a borrar esta parte de aquí para que no cause confusión. Ok. Entonces vamos a tener que θ inicial, o sea, en el tiempo 0, pues tiene que tomar su valor máximo, que va a ser este. Entonces, pues nada más que tenemos que sustituir en esta ecuación de aquí t por 0. Pues vamos a tener d coseno de 0 por lo que sea, pues es 0, o sea, coseno de 0, más e por el seno de 0. Entonces esto se cancela, coseno de 0 es 1 y nos queda que d es igual a el ángulo inicial, o sea, el valor máximo del ángulo, del desplazamiento angular que hace el péndulo, ¿vale? Muy bien. Pues la siguiente, ¿cuál es? Que en el tiempo 0, omega vale 0. Bueno, pues entonces lo que vamos a tener que efectuar para encontrar omega, pues es derivar esta ecuación de aquí. Entonces ya lo voy a poner directamente que una vez derivada, pues esto de aquí será omega y en el tiempo 0 será 0. ¿Ok? Entonces al derivar esta ecuación, pues tendremos que la derivada del coseno es menos el seno y por la regla de la cadena, pues sale esto de aquí afuera y vamos a tener menos d por g entre L por el seno de, pues 0 por esto va a ser 0 y más E por G entre L por el coseno de 0. Entonces el seno de 0 es 0, esto se anula, tenemos que 0 es igual a E raíz de G entre L y coseno de 0 es 1, así que como raíz de G entre L son todo constantes y no es 0, pues aquí lo que tiene que ser 0 es E. Por lo tanto, E es igual a 0. Muy bien. Entonces, como ya hemos encontrado las constantes, pues ya podemos darle forma a nuestra ecuación y va a quedar de la siguiente manera, que va a ser que θ en función del tiempo pues va a ser el desplazamiento angular máximo, o sea, el ángulo inicial, por el coseno de raíz de G entre L por el tiempo, y aquí siempre en este tipo de ecuaciones suele añadirse una constante dentro del argumento de la función trigonométrica, que en este caso vamos a poner phi sub 0, y que bueno, como es un movimiento armónico peculiar en el que lo que está la amplitud del movimiento es el mismo ángulo, pues bueno, ahora mismo vamos a demostrar que esto va a valer 0, porque de hecho esto es esto de aquí, entonces es un poco redundante meterlo dentro de la función trigonométrica otra vez, y bueno, ahora vamos a ver por qué se anula, pero aún así lo vamos a poner porque nos va a ser útil para encontrar luego una magnitud.
Muy bien, pues entonces esta es la función que nos va a dar la posición de nuestro péndulo de masa m en función del tiempo. O sea, nos va a dar el ángulo en el que está en el tiempo que nosotros queramos. Muy bien, pues como ya he encontrado unas cuantas ecuaciones interesantes, pues voy a borrar y me las voy a colocar por arriba y ahora continúo. Bueno, pues he borrado y me he dejado las fórmulas que hemos ido obteniendo por aquí a la derecha. Entonces, pues vamos a recapitular, aunque he borrado el dibujo del péndulo, pero bueno, habíamos quedado que solo había movimiento en coordenadas polares en la componente tangencial y la longitud de la cuerda que sostiene a la masa del péndulo pues es constante. Por lo tanto, todas las derivadas de L se van a anular por aquí. Y bueno, pues claro, como habíamos dicho que solo hay movimiento en la componente tangencial, entonces solo va a sobrevivir este término de aquí y todo lo relacionado con la componente radial se anula también. La tensión entonces nos ha dado esto y la ecuación del movimiento nos ha salido esta de aquí, analizándola por la segunda ley de Newton, por fuerzas. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues hemos impuesto que el ángulo de apertura, que de hecho es el ángulo inicial, que va a ser el ángulo máximo, pues es menor que pi partido por 6 radianes, que son 30 grados. Entonces, si imponemos esto y ocurre esta situación, pues esta ecuación del movimiento, esta de aquí, deriva en la ecuación de un movimiento armónico simple. ¿Por qué? Pues porque ya hemos visto por la serie de Taylor que aproximando a primer orden, a un polinomio de primer orden, pues el seno de teta es aproximadamente teta, y no lo he puesto, pero el coseno es igual a 1, porque por una serie de Taylor, pues sabemos que el coseno de teta pues es 1 menos teta al cuadrado partido de 2 factorial. Esta va con las potencias pares, ¿vale? Alternando signos igual que el seno, teta a la cuarta entre 4 factorial menos teta a la sexta entre 6 factorial y así hasta el infinito. Entonces, pues lo que hacemos es, igual que hemos hecho con el seno, aproximamos a primer orden y entonces el coseno de teta es aproximadamente 1. Y cuando ocurre esto, que el ángulo inicial es menor que 30 grados, como decía, la ecuación del movimiento se reduce o se aproxima a la de un movimiento armónico simple y pese a que no me gusta hacer este tipo de cosas, pues no me queda más remedio, no lo voy a demostrar, pero en un movimiento armónico simple la velocidad angular es constante, ¿vale? Esto lo vamos a ver, esta demostración, cuando veamos oscilaciones, que pese a que las oscilaciones se producen en una dimensión, haciendo una especie de truco matemático, pues podemos sacar por ahí una velocidad angular y en los movimientos armónicos simples, pues esta es siempre constante, ¿vale? Entonces, bueno, pues nos quedaba esto de aquí, que es la ecuación del movimiento armónico simple, donde la incógnita es el ángulo en función del tiempo que nos ha dado como solución general, pues esto de aquí. Entonces, vale, ¿qué es lo primero que vamos a hacer ahora mismo? Pues lo primero que vamos a hacer es demostrar que en esta ecuación de aquí este ángulo es 0. Entonces, nosotros lo que sabíamos es que en el tiempo 0 el ángulo, o sea, ya lo pongo, el ángulo en el tiempo 0, era la posición angular inicial desde la que soltábamos el péndulo.
¿vale? Por lo tanto, sustituyendo en esta ecuación de aquí, pues vamos a tener que el ángulo en el tiempo 0, pues esto es igual al ángulo inicial por el coseno de la raíz de g entre L por 0, porque el tiempo es 0, más este desplazamiento angular inicial. Entonces, pues esto se cancela y lo que tenemos es, esto de aquí, pues es el ángulo inicial. Entonces, tenemos que el ángulo inicial es el ángulo inicial por el coseno de phi sub 0. Entonces, para que esta igualdad sea cierta, no queda más remedio que el coseno de phi sub 0 sea 1, porque esto de aquí es una constante. Entonces, si el coseno de phi sub 0 es igual a 1, significa que phi sub 0 es 0, porque coseno de 0 es 1. ¿Vale? Por lo tanto, queda demostrado que aquí en esta ecuación esto es 0. Y entonces, ¿por qué se pone un ángulo inicial aquí dentro? Si de hecho, como estaréis intuyendo, no tiene sentido ponerlo porque el desplazamiento angular inicial ya viene aquí, como la amplitud máxima de las oscilaciones. Bueno, pues esto lo único que sirve es por si hay alguien que quiere poner, en vez de la función con el coseno, pues la quiere poner con el seno. O sea, de esta manera de aquí. Vale. Entonces, ¿qué es lo que ocurre si en vez de con el coseno la ponemos con el seno? Pues para que la igualdad se mantenga correcta, pues este ángulo que aparece aquí en el argumento de la función, pues no puede ser otro que pi entre 2. ¿Y por qué no puede ser otro más que pi entre 2? Bueno, pues porque la solución general que nosotros hemos deducido es esta y va con el coseno. Si queremos ponerla con el seno porque nos parece más bonito, pues entonces tenemos que añadir aquí este pi partido de 2 porque nosotros sabemos que el seno de algo que voy a llamar, pues teta o alfa, el seno de alfa más pi entre 2, pues esto, la identidad que conocemos cuando es el seno de la suma de dos ángulos, pues es el seno del primero por el coseno del segundo más el coseno del primero por el seno del segundo. Entonces, coseno de pi entre 2 es 0 y esto lo que nos queda es coseno de alfa, porque seno de pi entre 2 es 1. Entonces, si esto de aquí es 0 y tenemos que nuestra función es esta de aquí hasta aquí, pues el seno de lo mismo más pi entre 2, pues da esto como resultado. Vale, pues he borrado. Lo siguiente que vamos a demostrar o a encontrar es esta velocidad angular que he dicho que es constante. Entonces, lo que vamos a hacer es coger la ecuación del movimiento de nuestro péndulo, pero no la que hemos aproximado a la ecuación de un movimiento armónico simple, sino la ecuación del péndulo, la que nos ha dado, la que lleva el seno. Entonces vamos a hacer unos cálculos asumiendo lo que hemos impuesto, que la velocidad angular es constante. Entonces, tirando del hilo de esta ecuación, pues lo que tenemos es que θ punto punto pues es igual a menos g entre L por el seno de θ, y sabemos que θ punto punto es la derivada respecto al tiempo de θ punto. Y esto pues igual a menos g entre L por el seno de θ. Vale. Pues vamos a despejar θ punto y lo que tenemos es la integral de menos
G entre L por el seno de teta por dt. Vale, pues teta punto, entonces va a ser, sacamos menos GL fuera de la integral, porque esto es constante, y tenemos seno de teta por dt. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Porque la función que tenemos para integrar depende de teta y estamos integrando respecto al tiempo. Bueno, pues aquí lo que vamos a hacer es multiplicar dentro de la integral, como hemos asumido que omega es constante, pues podemos multiplicar por omega, y omega es teta punto, ¿vale? O sea que vamos a multiplicar por teta punto, que es una constante, y entonces tendremos que dividir fuera por teta punto, para que se quede todo igual. Y esto por dt. Y entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué es lo bueno? Pues que tenemos que teta punto es igual a menos g entre teta punto por L integral de. Y bueno, esto, pues si os dais cuenta, lo que es una función por la derivada del argumento de esa función. O sea que esto ya podíamos integrarlo como menos el coseno, pero por si no lo veis claro, pues lo que tenemos es seno de teta, y como teta punto hemos dicho que es constante, pero teta punto no es más que la derivada de teta respecto a t, pues con el dt, estos dos dt's se cancelan, y lo que tenemos es la derivada del seno, o sea, perdón, la integral del seno por un diferencial de ángulo. Entonces ahora ya, pues esto es una integral directa, que es menos el coseno. Por lo tanto, teta punto es igual a menos g entre teta punto L por menos el coseno de teta. Bueno, pues entonces estos dos menos de aquí se anulan, y este teta punto nos lo subimos, nos lo llevamos al lado izquierdo del igual, y vamos a tener teta punto al cuadrado igual a g partido de L por el coseno de teta. Y ahora, pues como estamos asumiendo que omega es constante, no nos queda otra también que asumir lo que viene en el pack, que coseno de teta es aproximadamente 1. Por lo tanto, esto de aquí es aproximadamente 1, y tenemos que teta punto al cuadrado es igual a g entre L. O sea, que teta punto, que no es otra cosa que la definición de la velocidad angular, pues esto es igual a la raíz de g entre L. Vale, pues una vez hemos encontrado la velocidad angular, nosotros ya conocemos por la relación de que la velocidad angular es 2pi entre el periodo, pues lo que vamos a hacer es despejar el periodo, porque un péndulo, la gracia que tiene es poder medir el tiempo, porque es un movimiento cíclico. Entonces, intentaremos aproximar lo que se hace con esto es intentar aproximar, pues, de lo que depende el periodo, que al final es de la longitud, para que marque que el tiempo que tarda en volver a la posición inicial, pues es un segundo, y entonces cada tic-tac del péndulo, pues sea un segundo, ¿vale? Por eso nos interesa esta ecuación de aquí, de la que vamos a despejar el periodo, y tenemos que es 2pi por entre omega, vamos, entre omega o por omega a la menos 1. Y omega a la menos 1, pues no es más que dar la vuelta al cociente que hay en esta raíz. Así que tenemos que el periodo es 2pi por L entre G. Y es constante, por supuesto. Pues eso, una vez ya dicho todo esto, pues yo creo que no queda nada más por comentar en este capítulo. Y bueno, pues lo único, aparte de para medir el tiempo, el péndulo puede servir también como experimento para medir la gravedad en la superficie terrestre,
o en la superficie de cualquier planeta en el que podamos poner en marcha un péndulo, ¿de acuerdo? Solo tenemos que venirnos a esta ecuación de aquí y despejar la constante de la gravedad, ¿vale? Entonces, si despejamos la constante de la gravedad, pues tenemos t entre 2pi al cuadrado, y esto es igual a L entre G. Entonces, G pues es igual a 4pi cuadrado por la longitud de la cuerda entre el periodo al cuadrado, ¿vale? Midiendo el tiempo que tarda el péndulo en volver a la posición inicial, o sea, en dar un vaivén, y la longitud del péndulo, pues podemos encontrar la constante, en este caso en la Tierra, pues la constante gravitatoria, que es 9,8 metros por segundo al cuadrado, ¿vale? Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo, que lo hayáis entendido y nos vemos en el siguiente.